Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Le estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: Pues maestro, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Wow. Yo creo que todos hemos conocido esta parte de la historia. Muchos han escuchado sobre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y se han enfocado en el milagro, pensando que la cuestión o el centro del milagro está en que esos pocos panes y peces sirvieron para alimentar a la multitud. Y bueno, esta es parte del milagro. Pero yo quiero enfocarme en el comienzo del milagro que no sucedió con los discípulos, sino que sucedió con un muchachito, sucedió con un jovencito, digamos un adolescente o un niño, que vio quizás que los discípulos estaban o se sintieron en un aprieto. Y esto me lleva a reflexionar porque puedo entender el concepto que he trabajado, que te he estado hablando en estos días sobre recibir el reino de Dios como un niño. Y parte de ese recibir el reino de Dios como un niño es ver que los niños no tienen prejuicios ni argumentos en los cuales basarse para no creer. No hay en ellos falta de confianza, porque consideran que aunque no tengan nada, lo tienen todo. Cuando nosotros crecemos ya nos llenamos de prejuicios de la vida y consideramos que aún un par de zapatos no es suficiente, ya queremos 2, 3, 4 y los de muy buena calidad y de muy alto precio. Y dejamos de disfrutar ese par que teníamos allí porque ya nos llenamos de ambición. Ahora, no está mal querer avanzar, pero cuando ese objetivo cambia, nos cambia la visión y nos aleja del propósito de Dios, entonces ya no se convirtió en parte de la visión y parte del propósito que Dios tiene para mí, sino en un deseo, en una ambición personal. Ahora, cuando Jesús ve la multitud, Él se acerca a los discípulos, está Felipe allí y él les dice: ¿cómo podremos darle de comer a esta multitud? Ya era caída la tarde, ¿verdad? Y ya ellos quizás tenían hambre. Ahora Jesús quería alimentarlos, pero Jesús no lanza la pregunta porque él no sabe qué va a hacer. La Biblia dice que ya él sabía lo que iba a hacer, ya él estaba en control de todas las cosas, pero les estaba enseñando a despojarse primero de cualquier argumento y de cualquier prejuicio que tuvieran en su mente sobre la falta de confianza y sobre el tratar de pensar que en sus propias fuerzas podían solucionar todas las cosas. Estaban andando con Jesús y Jesús les estaba enseñando lo que era el reino y por lo tanto la dependencia al Padre, la dependencia al reino. Y por eso cuando Jesús le lanza la pregunta, mira cuál fue la respuesta de Felipe: aunque trabajáramos tantos meses, no nos va a alcanzar el dinero para alimentar a toda esta multitud. Tremendo, ¿verdad? Yo imagino a Jesús hablando allí con ellos. Imaginémonos un poco, me gusta meterme allí en la historia, en lo que pasó, en ese hecho. Y si tomamos la posición de uno de los discípulos, creo que estaríamos pensando también,
Hay más de 5,000 personas. Y ahora, ¿cómo los vamos a alimentar? Imagínense usted tener el Estadio Metropolitano de Barranquilla lleno, o tener más de 5,000 personas, porque solo se contaban a los hombres. Hablemos de 20,000 personas. Tienes 20,000 personas a tu alrededor, tremenda campaña evangelística, la gloria de Dios, las palabras del Señor, pero ahora la gente tiene hambre. Están en un lugar apartado. ¿Cómo los vamos a alimentar? Nadie de los que estaban allí tenía un fondo, ¿verdad? Suficiente dinero para poder comprar pan y poderles dar algo a estas personas. Eso es lo que primero llega a nuestra mente. Ahora, muchos de los problemas en los que nos encontramos hoy es porque tratamos de solucionarlos bajo la lógica humana y dejamos de confiar en nuestro Padre, que Él sabe cómo hacer todas las cosas. Entonces ellos se reúnen y comienzan a pensar, no, Jesús nos dijo, el Maestro nos dijo que los alimentáramos nosotros, pero a ver, Juan, ¿cuánto tienes tú en la cuenta? Judas, ¿cuánto tenemos allí de las ofrendas que se han recaudado? Yo me imagino a Judas, no, esto no nos va a alcanzar y recuerden que tenemos que viajar y el viaje misionero sigue y nosotros tenemos que comer también. O sea, les vamos a dar a la gente y nosotros ¿qué vamos a comer? Yo me imagino que ellos duraron allí unos minutos preocupados sobre lo que Jesús les había dicho, de alimentarlos. Y ellos estaban mirando cómo hacer. Y me imagino en ese instante un niño. La Biblia no dice la edad, pero era un muchachito, un niño. Se acerca con una bolsita. Y en esta bolsita, cuando los ve preocupados, ¿cómo van a comer ellos y cómo van a alimentar a los demás? Con esa inocencia, seguridad, sin prejuicios. Y con ese amor, el niño se acerca a uno de ellos y les dice, mire, yo puedo colaborar con algo. Aquí tengo 5 panes y 2 peces. Aquí tengo esta bolsita. Yo me imagino que cuando Simón la abrió, contó, habían 5 panes y 2 peces. Lo primero que vendría a la mente de este discípulo, yo creo que sería 5 panes y 2 peces. Esto me lo guardo para mí porque ni siquiera nos va a alcanzar para todos nosotros. Somos 12 con el maestro, 13 y son 5 panes. Por más que lo dividamos entre 2, nos va a alcanzar solo para 10 y 2 peces, solo para 4. Bueno, de todas maneras, lo recibió, lo guardó, lo tuvo allí. La Biblia no menciona qué pasó con este muchachito. Solo apareció para resolver el inconveniente tan grande que ellos tenían en su mente sobre cómo podrían producir para la multitud. Ahora, este niño no se basó en la matemática, porque quizás ni siquiera podría decir que podría tener ecuaciones matemáticas para decir son muchas las personas. Ahora, ni en lo obvio. Yo creo que Dios permitió que este niño se acercara allí para enseñarle sobre la fe. ¿Sabías que Dios es el único que al multiplicar por 0 produce algo? Y esto rompe todas las leyes de la matemática, porque a nosotros nos enseñaron que todo número multiplicado por 0 es 0. Pero la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, comenzando por ahí, podemos entender que nuestro Dios, nuestro Padre es sobrenatural. Y Él está por encima de las leyes de la naturaleza. Lo único que hacen estos discípulos fue acercarse a Jesús y les dicen, no tenemos todo el salario para alimentarlo. Lo único que tenemos aquí, un muchacho se nos acercó, un muchachito vino y me entregó esta bolsita. Pero aquí hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué les dijo Jesús? Manden a todos a que se acomoden en grupos, a que se sienten, a que descansen, porque hoy va a haber comida. Yo imagino que ellos
Bueno, le hicieron caso a Jesús, mandaron a todo el mundo a sentarse, pero yo me imagino que mientras caminaban a decirle a la gente, estaban echando cabeza, ¿y cómo va a ser para alimentarlos? Y luego cuando en las manos de Jesús llegó esa provisión, esos pocos panes y peces, solo dio gracias. No hizo una oración extensa. Ya sabía que el Padre lo que iba a hacer y solo dio gracias, para que ellos pudieran entender la capacidad de ser agradecidos con lo poco y que lo poco que tengamos hoy es lo necesario que Dios permitió hoy para mostrarnos su gloria. ¿Cuántas veces tenemos la mentalidad de que lo mucho es lo que nos va a hacer feliz, de que lo mucho que tengamos es lo que va a determinar el éxito, y que lo mucho que tengamos es lo que nos va a dar firmeza? No, Jesús derribó esos conceptos. Solo necesitas 5 panes y 2 peces. Solo necesitas algo pequeño que Dios haya colocado en tu mano. ¿Para qué? Para que en su propósito es lo que necesitas para avanzar. Cuando David va a vencer a Goliat, no necesitó una metralleta, no necesitó un tanque de guerra, no necesitó armarse con la armadura de Saúl, no necesitó estar armado hasta los dientes. Solo necesitó lo que aprendió en la intimidad. Solo necesitó lo que Dios le había enseñado. Solo necesitó una pequeña piedra con una honda para que de una sola atacada derribara al gigante, y luego con su misma espada. Ni siquiera David tenía una espada para cortarle la cabeza. Con sus mismos recursos, los recursos del gigante, David le cortó la cabeza. Yo no sé si me estoy dando a entender en estos momentos. Pero nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos porque consideramos que la abundancia es ver con nuestros ojos que abarcamos mucho, y no se trata de eso. Cuando dependemos del Padre, somos como este niño. No, nos colocamos con prejuicios. Esto no me va a servir de nada y lo tiro a un lado porque solo son 5 panes y 2 peces para todo lo que hay que alimentar. ¿Me estoy dando a entender? Muchas veces obviamos las puertas pequeñas porque consideramos que son las grandes las que nos merecemos. Tomamos los comienzos pequeños y nos desanimamos rápidamente porque a los 6 meses ya queremos carro, casi beca con una nueva empresa que abrimos. Y nos cuesta ser paciente y decimos, yo mejor como que me busco un trabajo en donde me gane tantos millones y después me dedico a esto. Y nunca lo hacemos. Porque tenemos prejuicios en nuestra mente. Y esto nos ha quitado la capacidad, la inocencia y la confianza de entender que dependemos del Señor. Y que lo poco que Él colocó en nuestras manos, por pequeño que se vea, es lo que necesitamos para producir y que las puertas se abran. Te lo pongo de esta manera. Cuando Jesús habló de la fe, la comparó a un grano de mostaza. ¿Te acuerdas, verdad? Si tuvieses fe como un grano de mostaza, entonces tú dirías, y esto sucedería, harías esto y esto pasaría. No es que la fe sea ese grano, está diciendo, tienes que sacarte de tu mente que lo más vistoso, lo más grande es lo que te va a llevar al éxito y lo que te va a sostener. Tienes que entender que lo que Dios puso en tu mano, por pequeño que sea, es su plan y es lo que te va a entregar la victoria y llevar al éxito que Dios determinó para tu vida. ¿Ves? ¿Qué pasa con el grano de mostaza? El grano de mostaza es milímetro. Tiene milímetros de tamaño. Es pequeñito. Búscalo en Google, allí lo puedes buscar. Busca un grano de mostaza, es muy pequeño. Pero ¿sabías que de eso tan pequeño, sembrado en el terreno correcto donde pueda crecer, ese grano crece a tal punto que es la más grande de las hortalizas? Porque puede llegar a medir hasta 5 metros de altura. Y yo me pregunto, de algo tan pequeño,
¿cómo puede salir un árbol de 5 metros? Es lo mismo que los discípulos se preguntaron cómo de 5 panes y 2 peces se puede alimentar a 20,000 personas. Es lo mismo que quizás en algún momento Simón, cuando iba a pagar los impuestos y Jesús le dijo, toma una caña y tíralo en el agua y el primer pez que saques le abres la boca, allí vas a encontrar una moneda, con eso paga tus impuestos y paga los míos. Es la misma pregunta que Simón o Pedro se hizo. ¿Cómo así que en el primer pez va a venir con una moneda en la boca? Mis amados, hoy soltemos todo prejuicio y entendamos que lo que tenemos en la mano, con lo que cuentas ahora, es lo necesario, es lo que Dios puso allí y en sus manos, esto se multiplica y no para. Solo hay que confiar. Para mí el protagonista de esta historia, de este hecho de la vida real, fue aquel niño que la Biblia no indica cuál es su nombre, pero marcó la diferencia, porque mientras los discípulos se preocupaban cómo podían alimentarlos, Él les proporcionó lo poco que en las manos de Jesús se multiplicó. Espero que recibas esta palabra. Deja de quejarte. Entiende que estás en el tiempo correcto, que en Cristo tienes lo que necesitas. Deja de estar buscando otra armadura y buscando las estrategias que a otros les funcionaron. Ora y espera que el Señor te muestre lo que Él tiene para ti. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que nos ayude a reflexionar y a crecer, a darnos cuenta, Señor, lo importante, a quitar todo prejuicio en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús, y a dar gracias por lo que ya tenemos en mano. Tú haces, Señor, que de algo pequeño se produzcan cosas grandes. Es más, aún tú haces que de la nada algo ocurra. Porque mientras los discípulos pensaban cómo alimentar, tú mandaste a un pequeño muchacho con algo pequeño, pero grande en el reino de los cielos. Padre, oro para que recibamos esta palabra y se abre el entendimiento en el nombre de Jesús. Y hoy nuestra mirada no esté en las cosas, Padre, que este mundo nos pone por delante, y que no midamos con nuestra capacidad lógica, sino con los ojos de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Bendiciones.